Y comenzamos a partir de este momento la entrevista con el presidente del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el doctor Javier Lacida. Bienvenido. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Queremos contextualizar un poco a los televidentes a propósito del último informe que ha realizado el Instituto, que tiene que ver con trayectoria educativa. Que nos comente, por favor, y nos recuerde cuáles fueron las conclusiones, pero además qué temas se abordaron en el mismo. Ese informe se concentra en ver qué información cuenta el sistema educativo, los docentes, los centros educativos, para acompañar las trayectorias de los estudiantes. Y acompañar las trayectorias es fundamental para un objetivo, tal vez uno de los 2, 3 objetivos más importantes hoy del sistema educativo, que es evitar el abandono. Ahí, para evitar el abandono, que hoy el tema del abandono está en la campaña electoral, se proponen becas, bueno, la transformación educativa cambió el currículum, y está cambiando también el currículum de bachillerato, ya cambió el de básica. Todo eso es muy importante y es muy efectivo. Pero la base de cualquier política de mantenimiento de los estudiantes en el sistema educativo y lo que muestran las investigaciones comparadas en el mundo, la base es la calidad y la rapidez de la información con la que cuentan los docentes para ir acompañando el proceso de los estudiantes, especialmente cuando ese proceso tiene flaquezas, cuando empieza a tener faltas. Ahí nos encontramos en el 2020 con una situación muy complicada, porque a la ANEP le ha costado históricamente entender que tiene que trabajar con todo el sistema educativo. Y uno lo ve ahora en la campaña electoral, que por ejemplo ayer los sindicatos de la enseñanza o las bases programáticas del Frente Amplio hablan del sistema de educación pública. Claro. Pero la política educativa es para todos. ¿Y esto por qué lo vinculo con el informe? Porque en el informe y en la situación que nos encontramos en el 2020, que ya ha mejorado muchísimo, pero el informe muestra cómo tiene que seguir mejorando, nos encontramos que, por ejemplo, si un estudiante pasaba de un liceo público a un liceo privado, la ANEP no se enteraba si lo había hecho había abandonado o había pasado a un liceo privado, lo cual es totalmente distinto. Sí, claro. Si pasó a un liceo privado, sigue, tiene continuidad educativa. Si abandonó, hay que ir a buscarlo, hay que hacer un seguimiento. Bueno, la ANEP a principio de este periodo ni siquiera tenía esa información. Trabajosamente, nos consta, con gran esfuerzo, la ANEP está corrigiendo eso, está pidiendo la información a los privados, está juntando las bases de datos y está tratando de ofrecerle mejor información a los docentes y a los centros educativos. Eso que ya pasa en primaria con el sistema Gurí, desde hace años, desde antes de este periodo de gobierno, también es un desafío en la educación media. Ahí en la educación media tenemos una dificultad, que es la escisión entre secundaria y UTU, que cada una tiene su sistema de información. Entonces, eso también, secundaria, UTU, privados, todo eso dificulta y de alguna manera hace que se diluya, y este informe está dirigido a eso, a restituir en los sistemas de información, que son la base de la política educativa, la trayectoria del estudiante. De dónde viene y hacia dónde va y qué problemas va teniendo el estudiante. Y no un año después para tener estadísticas, sino en el momento para poder intervenir cuando empieza a faltar. O sea que detectamos una mejora y eso debería cambiar entonces, porque eso la información está de calidad hasta el momento no era la que se esperaba, por lo menos. ¿Cómo, perdón? La calidad de la información que sí, recibe el cuerpo no. docente, quienes trabajan en un centro educativo, ha mejorado. Ha mejorado. Yo diría está en proceso de mejora. Este informe lo que trató fue pormenorizadamente de decir se necesitan estas otras mejoras para realizar ¿Cuáles serían, doctor? Por ejemplo, que el sistema de alertas, cuando un estudiante empieza a faltar, funcione todos los días
Ustedes imagínense, con varios docentes, puede faltar una clase y no a otra, y de repente, a diferencia de la escuela, no hay alguien en el centro que toma nota que tal estudiante hoy faltó a todas las asignaturas. Y después hay un tema con lo que se hace con las alertas. ¿Quién mira esa alerta? Porque en un sistema de alertas nosotros encontramos que muchas veces hay, a veces funcionando con dificultades. A veces, muchas otras veces lo que pasa es que no hay alguien que reaccione, que tenga la responsabilidad del rol. Ese tipo de cosas están funcionando muy bien en centros que vienen concentrando las innovaciones como los María Spínola, en donde hay roles para cumplir esto. Pero si tenemos, como tenemos en el sistema educativo uruguayo, un conjunto de docentes por asignatura, que eso no es un problema de los docentes, es un problema de la estructura de funcionamiento y de la forma de contratación, en el fondo no tenemos a alguien que se encargue de mirar eso. Podemos tener las alertas y no tenemos quien lea las alertas. Entonces, todo eso lo intentamos sistematizar muy pormenorizadamente en este informe. Y le quiero preguntar, porque me hablaba hoy de inasistencia, y yo creo que también un punto de inflexión se genera allí. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no hay ahora rigurosidad? Se lo digo livianamente, me parece trascendente de todos modos, en ese pasado de lista por parte de los docentes, que muchas veces no se tiene conciencia si el alumno asiste o no a la clase. Nosotros lo que encontramos es que hay heterogeneidad. Hay algunos centros que lo hacen y algunos docentes con mucho rigor y hay otros centros que con menos. El problema está en que todos tienen que hacerlo. Obvio, porque eso también tiene impacto en el rendimiento del alumno, ¿no? Por eso le pregunto. Y en la vinculación del alumno con el centro. Exacto. Si está faltando, hay que saber por qué está faltando. Eso se hace mucho más fácil en primaria porque hay un maestro que... Ahí tampoco hay trazabilidad, me parece, como el abandono, ¿no? Claro, hay trazabilidad en primaria, pero se acaba en sexto al pasar a séptimo año. Eso es parte de las cosas que... Eso se mejoró mucho con un programa de hace varios años que se llamó Tránsito Educativo, que se logró acompañar a los estudiantes con más riesgos de abandonar desde la escuela al liceo. Hoy se logra que todos pasen. Todos los que están en sexto ingresan a la educación media, puede ser al liceo o a UTU. El lío después es que hay un grupo, un 6%, que no llega a aprobar ni siquiera el primer año. Y eso empieza con una historia de abandono, ¿no? O sea, eso en realidad es perfectamente prevenible si uno recolecta la información necesaria para prevenirlo. Y este informe lo que trata de avanzar es en ofrecerle al sistema, y por suerte cuando lo presentamos tuvimos el comentario del director de gestión institucional de la ANEP, Héctor Bouzón, que es el responsable de que y es el que está gerenciando el proceso de mejoras que es muy importante, que se está haciendo en los sistemas de información y de acompañamiento de la ANEP, que dialogó e identificó en qué cosas venían avanzando, en qué cosas los avances eran más lentos y qué cosas son desafíos para el próximo periodo. Lo bueno, mirando la parte llena del vaso, se está avanzando a pasos decididos. La parte vacía es, ojo, que todavía nos queda bastante por completar para tener un buen sistema de acompañamiento de las trayectorias. Bien, correcto. Le quiero preguntar desde su visión de doctor en educación, además, su visión y su opinión sobre, no sé si el INED ha elaborado un estudio al respecto, pero cómo viene funcionando esta transformación educativa que se ha promovido por este año. Bueno, nosotros hemos hecho, informes, por ejemplo, en el informe de Estado de la Educación el año pasado. Mi impresión, mi primera constatación es un enorme cambio que Uruguay tenga definido qué es lo que espera que aprendan y logren los estudiantes en un solo documento de perfil de egreso que sirve de marco para todo el sistema educativo. Eso es un primer logro, es un cambio porque si uno no sabe hacia dónde va,
seguro que se acaba perdiendo. Y esa era una dificultad que existía hasta la aprobación de este marco curricular. Y después hay un proceso, esto es lo bueno, que se tradujo en instrumentos de implementación, de operativización de esto, de concreción. Uno son un documento muy técnico que se llama Progresiones de Aprendizaje, que mira, si queremos llegar hasta acá, ¿qué tenemos que haber hecho en quinto, en segundo año de educación media superior, en primer año de educación media superior, en noveno, en octavo, séptimo, sucesivamente? También estamos trabajando, y nos alegra muchísimo, con la ANEP en la definición de estándares mínimos. ¿Qué es lo mínimo que tiene que lograr, pero medible, ¿no? O sea, eso está definido en el currículo, en el marco curricular nacional, qué es lo que tiene que lograr. Pero después tenemos que acordar entre la ANEP, tiene que definirlo la ANEP, y nosotros tenemos que conocer bien eso para ver cómo formulamos las herramientas de evaluación, estándares de logro, año por año. Todos esos son avances enormes que están puestos al servicio del trabajo de los docentes. Ese patrón de reforma, disculpe, que se está utilizando para esta transformación educativa, ¿le parece que es la indicada para Uruguay? Sí, seguramente es perfectible, seguramente es mejorable. Yo creo que hoy ya tenemos la inteligencia, desde que se aprobó esto, casi en el mismo momento que se estaba aprobando el marco curricular nacional, se estaba lanzando los primeros programas de inteligencia artificial en el mundo, en octubre, noviembre del 2022. O sea que esto ya nos tendría que hacer pensar. Seguramente estos cambios no son para siempre y hay que revisarlos. El asunto es haber logrado el primer paso. El asunto es no tener un conjunto de listados de contenidos que eran cada vez más largos, además, que eran los programas curriculares hasta el 2022. Y tener un marco que orienta. Después es bueno reconocer, y nosotros lo planteamos en un informe, la llegada de esto a las aulas no es mecánica, no es inmediata y no es fácil. Es un trabajo que sabemos que a muchos docentes les supone un esfuerzo importante, que hay muchísimos. Y ahí uno encuentra distintas situaciones. Hay docentes que estaban esperando esto. Hay docentes, por ejemplo, los que estaban trabajando en la red global de aprendizaje de Ceibal, que ya estaban haciendo muchas de estas cosas antes del 2022. Hay otros que esto les sirvió de empujón. Y hay otros que no están de acuerdo y resisten. O sea, existe todo esto. Bien. No, yo creo que a veces miramos solamente la expresión muy legítima y muy importante, pero no la única, de los más organizados. Doctor, ya para finalizar le quiero preguntar sobre el nivel de aprendizaje de los estudiantes uruguayos. Ese estancamiento que en algún momento se había dejado entrever, ¿continúa? ¿Avanzamos en algo? ¿Cuál es su opinión, su visión? La buena noticia es que cuando el resto del mundo hoy, en muchísimos países, está hablando de crisis de aprendizaje por efecto del COVID, Uruguay, los daños del COVID en términos de aprendizaje fueron muy poquitos, ¿no? Y por lo tanto fáciles de superar y se están atendiendo. La mala noticia es que seguimos estancados. Era muy difícil que en un contexto como este dejáramos de estar estancados. Y los resultados de la transformación curricular, obviamente, todavía no los podemos ver. Lo que podemos, que también lo estamos haciendo, es monitorear, por ejemplo, cómo están trabajando los centros María Espíndola, que los cambios que se establecieron efectivamente se estén haciendo. Será tarea del INED en los próximos años ir evaluando los resultados con un objetivo muy importante de aprendizaje institucional de la política, de decir esto funcionó bien y esto funcionó mal, corrijámoslo. Lo que yo planteo, y ahí tenemos dos maneras muy distintas de mirar el cambio y la política educativa en el Uruguay, hay una manera que es la que lideró este gobierno, es decir, arremanguémonos y hagamos los cambios. Hoy tenemos, por ejemplo, yo hablaba de la información, hoy en el INED tenemos prácticamente en tiempo real la información de la ANEP en las computadoras del INED. O sea, lo estamos haciendo.
Hay otra manera que decir, discutámoslo. Bien. Lleguemos a acuerdos, lleguemos a pactos, armemos un congreso. Todo eso enlentece y termina bloqueando los procesos de cambio. Correcto. Doctor Javier Lasiria, muchas gracias por estar Gracias aquí en a BTV ustedes. Noticias. Que pase bien.